Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estén escuchando este tercer capítulo de la segunda temporada de La Huella OVNI. Este espacio en donde nos sentamos a pensar en una de las preguntas más ancestrales que tenemos como humanidad, ¿no? De mirar esas estrellas, ese infinito que está sobre nuestras cabezas y preguntarnos qué ocurre allí. ¿Hay vida? ¿Nos observan? ¿Hay un futuro para nosotros en otro lado? ¿Hay un pasado que nos hermana con algún punto de esas estrellas? Tantas y tantas preguntas que yo digo siempre que generan más preguntas, ¿no? Y un poco es lo que yo vengo a ofrecerles aquí. A buscar preguntas, a empezar a aprender a tomar los argumentos, las historias, cada fragmento de este enorme, enorme rompecabezas y cada uno que pueda armar su propia respuesta, su propia conclusión, su propio panorama, tratando, por lo menos desde mi lado, de correrme de esas verdades absolutas que afirman cualquier cosa o niegan cualquier cosa. Yo les propongo que cada uno pueda tener los argumentos para tener su propia conclusión. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Como saben, me acerqué al tema haciendo documentales sobre todo, recorriendo el continente americano, algunos otros países también, charlando con testigos, hablando con expertos, conociendo a cada persona a favor y en contra que investiga estas temáticas, entendiendo las cosas que han visto los profesionales del cielo, entendiendo a quienes también ridiculizan este tipo de investigaciones, escuchando las historias más inverosímiles y más increíbles y las historias más sorprendentes llenas de datos que nos confirman que algo extraño hay sobre nuestras cabezas. Hoy va a ser un capítulo interesante, creo yo. A mí me gusta y me entusiasma bastante porque va a ser un capítulo donde las tres preguntas que tocan, porque increíblemente tocaron juntas, son bastante personales y tienen que ver con esto que les decía, con mi modo de investigación y algunas cuestiones que me ha tocado investigar de primera mano. Como siempre les recuerdo, para comunicarse con la huella OVNI lo pueden hacer en mi Instagram, @JorgeLuisSoficial, en mi Twitter, @JorgeLuisS-77. Pueden mandarme un mail a las historias de George, las historias de George, @gmail.com. Pueden escribir utilizando el hashtag numeral la huella ovni, todo junto. Y ahí yo voy recolectando preguntas, reflexiones, experiencias en primera persona, que es lo que vamos a ir colocando en cada uno de estos episodios, en donde, como siempre les digo, sus opiniones, sus preguntas, sus dudas son lo que nos moviliza a todos a seguir, a conocernos y a escuchar diferentes miradas. De alguna manera son la columna vertebral, como digo yo, de este espacio que no es mío, que es de todos, y que lo que buscamos es generar preguntas e intentar entre todos ver a qué conclusiones llegamos. No vamos a buscar conclusiones absolutas desde este espacio nunca, por lo menos desde mí. Tal vez sí entreviste a gente que pueda tener conclusiones absolutas. Bueno, vamos a empezar con este capítulo 3 y la primera pregunta me la hizo Mauruse, que él me dice: recuerdo de joven leer libros acerca de los viajes de los chamanes y los viajes de la conciencia, y en muchos de esos viajes muchos describen luces, apariciones y hasta encuentros con entidades. Yo me pregunto si eso que vemos o algunos ven no tiene una relación con los ovnis o los desconocidos. Es un tema amplísimo, interesante y que se ha estudiado y se viene debatiendo desde hace muchísimos años. En el último episodio de la primera temporada de la Huella OVNI hicimos una entrevista muy larga justamente con Juan Oscar Pérez, este gaucho de la provincia de Santa Fe, que en la década del 70
tuvo un encuentro extraño con lo que él describió, una especie de nave redonda en donde había un ser alto y otro bajo que lo tocaron en el brazo, y a partir de ahí se generó toda una historia que no quiero ahondar demasiado porque ya lo contamos hace muy pocos capítulos en ese último episodio de la primera temporada, pero le despertó algo muy similar a lo que los chamanes de los pueblos de donde él es descendiente, que son los guaraníes, utilizan o significan como los poderes que tendría uno de estos chamanes, que no es la palabra correcta chamán, ¿no? Porque chamán en realidad es una palabra que viene de estos personajes, de estos... no son hechiceros tampoco, pero de Siberia. Entonces aquí serían estos sacerdotes locales, ¿no? Que lograban ver el futuro, que lograban entrar en sueños y demás. A mí me hizo acordar mucho la pregunta cuando hace un par de años estuve recorriendo la Patagonia, estuve justamente en Cutralcó y conversé con algunos descendientes de mapuches que nos hablaban que los chamanes de sus pueblos originarios desde siempre veían y tenían como una gran interrelación con estas luces. A nosotros cuando estábamos haciendo esta investigación nos sorprendió mucho justamente porque en este lugar es un lugar donde hasta el día de hoy ocurren muchos avistamientos ovnis, que es Neuquén, la provincia de Neuquén. Recordemos los casos de Cutralcó, recordemos los casos que ocurrieron en el aeropuerto de Neuquén hace poquito, que también entrevistamos. Hay cientos y cientos de avistamientos de luces y que justamente estos descendientes, en realidad estos mapuches, nos contaban cómo sus antepasados tenían estas luces totalmente internalizadas, ¿no? Y que las consideraban símbolos y signos de sus dioses. Ocurre también en muchas otras culturas, o sea, cada vez que vamos a relatos antiguos siempre hay relatos de eh, elementos que bajan de las estrellas, dioses que bajan de las estrellas, mensajes que bajan de las estrellas, diferentes historias en absolutamente todas las religiones, que acá no tomamos en este instante, no quiero que tomen la religión como el relato sagrado, sino como la memoria antigua de cada pueblo. Y en estas memorias antiguas siempre miramos a las estrellas y siempre hay un mito de algo que baja de las estrellas. Y es sorprendente, ¿no? Porque pensemos cuando hablamos de los casos de Japón ocurría lo mismo. Hablamos de los casos de la América antigua ocurre lo mismo. Hablamos de Europa ocurre lo mismo. Hablamos de la media luna mesopotámica con los sumerios, los casitas, los hititas. Ocurre lo mismo. Del otro lado de la media luna mesopotámica tenemos a los egipcios, que ocurre lo mismo. Vamos a las religiones africanas y en muchísimas de ellas ocurre lo mismo. Cruzamos a Australia, ocurre otra vez lo mismo cuando hablamos de las historias de las guanginas y de estos dibujos de estos seres de las estrellas que están plasmados de esa manera tan extrañas en las paredes. O sea, sí, evidentemente hay algo que se une, ¿no? Tal vez la explicación no necesariamente sean seres extraterrestres, como muchos de los creyentes en el fenómeno ovni aseguran. Pero claramente, cuando vemos que hay elementos comunes que se van uniendo punto a punto en todo el continente, y tenemos que llegar a esa conclusión. Hay algo que todos nuestros antecesores vieron de la misma manera. También es interesante ver qué ocurre, por ejemplo, hoy cuando un pueblo que no conoce los aviones se encuentra con un avión, cuando nosotros descubrimos tecnologías secretas que no conocemos y la reacción de la sociedad, que es bastante similar a la reacción de estos dioses que vinieron a visitarnos. Son preguntas para hacerse, nada más que eso, pero sí, yo creo que hay elementos, hay puntos suspensivos en la historia de la humanidad que siempre nos dejan en el mismo punto, ¿no? Y es mirando hacia las estrellas. Esas estrellas pueden ser seres que nos han visitado de otros lados, por supuesto.
Pero también pueden ser seres que hayan llegado de otras dimensiones, puede tener que ver claramente con una cuestión espiritual, puede tener que ver con un montón de cosas que no las conocemos y no las sabemos hoy, pero que todos los pueblos del planeta nos marcan hacia el mismo lado. Tal vez sea solo cuestión de aprender a mirar, de aprender a entender, de aprender a reescucharnos como se escuchaban nuestros antecesores, los primeros seres humanos, los que escribieron esta historia, para lograr entender qué es lo que nos quisieron decir. Y si en esta historia tan antigua hay mensajes que todavía no comprendimos. Bueno, este fue el primer tema. Espero que medianamente haya sido respondido. O sea, es complejo ser tan, tan seguro y tan taxativo en decirle sí, los chamanes veían ovnis, o los ovnis y los seres que veían los chamanes son lo mismo. Pero hay muchas preguntas que nos dan un indicio que en realidad todo este mundo que no comprendemos de alguna manera, muchos lo llaman de maneras diferentes y terminan siendo lo mismo. Siguiente pregunta. El Santiago Gadino, mandó un mensaje ya el año pasado, perdón, pero bueno, era lo que les decía, que se iba a tardar en responder, pero vamos a responder absolutamente todo. Dijo, yo siempre vamos a leerlo nuevo que está difícil. Ya que siempre estás con temas que te plantean, yo soy médico y conozco la importancia de las fuentes en cuanto a la información confiable se refiere. ¿Podrías comentar en alguno de tus podcasts cómo filtras la información? ¿Cómo te moves para que el oyente común entienda la importancia de tener buenas fuentes o por lo menos compartir un pequeño resumen de tu experiencia al respecto? Sí, Santiago, por supuesto que podemos trabajar y te voy a contar un poco cómo empecé yo a investigar y tratar estos temas, que en realidad no los trato y no los investigo de manera diferente a lo que investigo ningún otro tema, que tiene que ver con herramientas periodísticas, básicamente. Estas herramientas periodísticas requieren que una información tenga diferentes tipos de fuentes. Entonces es nunca quedarse con una información de una fuente, sino tratar de ampliar la información a la mayor cantidad de fuentes. Mínimo 3 es lo ideal. Un mínimo de 3 y por supuesto pueden ser muchos más. En este tipo de casos, las fuentes se refieren primero que nada al testigo directo. El testigo directo siempre hay que escucharlo. A veces está vivo, a veces son casos muy muy antiguos y hay diferentes tipos de relatos. Cuando hay diferentes tipos de relatos, uno trata de bucear tanto en internet como en documentales como en libros para encontrarse si hay diferentes entrevistas o todos utilizan la misma fuente. A veces ocurre que en cada fuente que uno encuentra de casos antiguos están las mismas palabras. Y ahí tratás de buscar fuentes cercanas a ese primer testigo, como pueden ser familiares, parejas, amigos, gente que haya estado con él, gente que los haya investigado, qué sé yo. A mí se me viene ahora a la cabeza un caso que a mí me parece impresionante, que es el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia. Hace mucho tiempo creo que lo comenté, que es esta persona que se paró debajo de una luz y a los pocos días se murió. Bueno, para investigar este caso, más allá de los investigadores que lo habían contado, logré contactar a algunos de los niños que hoy eran personas adultas que habían estado en ese momento y me contaron cómo fue la situación y confirmaron lo ocurrido. Con el fenómeno ovni lo que ocurre es que cuando uno confirma lo ocurrido, en realidad simplemente está confirmando que esa persona se expuso de alguna manera a una situación extraña. Y después empieza la segunda parte, ¿no? Que es hablar con expertos para tratar de entender qué es lo que podría haber ocurrido. Se buscan casos similares para tratar de buscar una explicación. Siempre en este tipo de casos lo primero que yo intento es darle una explicación lógica, siempre. Entonces buscamos casos similares al de Arcesio, donde alguna luz haya bajado y después se haya ido, que tuviese forma de plato y que lo hubiese matado. Y ahí empezás a encontrar
que hay otros casos de gente que estuvo expuesta a la luz y también tuvo problemas de salud o terminó muriendo. No sé, así rápidamente como el caso de Arcesio Bermúdez, yo rápidamente detecté que 10 años después las luces de Isla Colares también terminaron matando gente, o luces que también conté en su momento de un caso de pescadores en el estado de San Pablo, donde también habían estado irradiados por esta luz y habían tenido grandes problemas de salud, o no sé, hay muchísimos casos y ahí empezás a decir, mira, vas viendo elementos comunes que tienen diferentes casos. Después de eso, como les decía, es hablar con expertos, gente que pueda explicarme desde la aviación, desde la astronomía, desde la medicina, desde diferentes ámbitos, cosas comunes o inexplicables del tipo de caso, ¿no? Decirme, bueno, podría haber sido un helicóptero. Bueno, pero los testigos no escucharon el ruido del helicóptero y los testigos conocían que era un helicóptero. Bueno, entonces no es un helicóptero. Bueno, podría haber sido, no sé, una estación espacial, un satélite. Y no, porque no se ve tan cerca, un satélite nunca irradia luz sobre la Tierra. Bueno, podría haber sido un avión y estamos en la misma situación. Un avión no habría estado tanto tiempo sobre el lugar y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas construyendo la historia. Después los primeros testigos en este caso me hablaban de que gente de la NASA se había llevado el cuerpo. Después en realidad descubrimos que en realidad la gente que fue a preguntar por el cuerpo era una asociación que investigaba temas ufológicos desde Estados Unidos, con alguna relación se decía con la NASA, pero no era la NASA, y que ellos habían pedido el cuerpo. Entonces uno va, primero empezás con el relato que tenés y empezás a buscar cuáles son los puntos de realidad por un lado y por otro lado los puntos de explicación que tiene. Y a eso le sumás las fuentes oficiales, que en el caso OVNI muchas veces son muy relativas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se desclasifican casos, como lo hemos hablado cientos y cientos de veces, en realidad lo que descubrimos es que cuando los casos se desclasifican, lo que significa es que hay casos que están clasificados y cuando se dan a la luz, claramente no se dan todas las conclusiones porque si no, no se entiende por qué estuvieron ocultos por décadas. Pero algunos casos desclasificados nos ayudan a confirmar cosas. Pienso, por ejemplo, en el caso de La Joya en Perú, que también lo hablamos, 1980, un avión Sukhoi que combate contra un objeto en el cielo, en realidad no combate, sino que le dispara. También confirmamos que el caso existió. ¿Y por qué? Porque hablé con el piloto, hablé con diferentes militares que fueron testigos en ese momento, y porque oficialmente el gobierno de Perú admitió que ese caso había existido. Entonces ahí es donde vamos completando la historia. Pienso, lo mismo ocurrió con un caso en Argentina, que es el caso del Cerro El Zaire, también en la década del 70, donde todos los testigos decían que un avión de la NASA se había llevado un objeto que había caído en el Cerro El Zaire y que cuando ellos habían querido llegar al objeto, la zona estaba acordonada, ellos decían por personas que hablaban en inglés que eran militares y no los dejaban pasar. Y muchos testigos decían que ese objeto caído finalmente se lo había llevado un avión de la NASA. Cosa que, qué sé yo, a mí me costaba creerla. Porque me parece que muchas veces se coloca la NASA en el lugar de un secretismo y una conspiración que a veces me cuesta. O sea, porque la NASA en realidad, yo pienso que en realidad hace viajes al espacio y tiene que ver con la carrera espacial y el trabajo en la Estación Espacial Internacional y los proyectos a la Luna y a Marte y las ondas que se envían y los satélites y los telescopios como el Hubble que van al espacio, no sé, cientos de tareas de investigación. Pero en la Tierra es como extraño. Pero bueno, el año 2019-2020, una desclasificación de la CIA confirmó que ese avión de la NASA había estado en Bolivia y se había llevado el objeto. Entonces, ese tipo de confirmaciones, que si bien no nos terminan de decir nada importante, nos siguen confirmando fragmentos de estas historias que nos dicen que fueron reales. Que esto también es importante porque de golpe entendemos que no había sido fantasía de los testigos que había caído el objeto y que se lo habían llevado. No había sido fantasía
testigos del caso de Arcesio que el cuerpo se lo habían llevado. No había sido fantasía de los pobladores de Isla Colares que decían que una luz los atacaba. No había sido fantasía, y así podemos seguir con todos los casos que han tenido algún tipo de confirmación oficial. Entonces, tenemos las confirmaciones oficiales, como para ir resumiendo. Tenemos lo que llamamos los testigos de élite, que es lo que yo les decía a estos expertos, que nos pueden confirmar o tratar de entender o no casos. ¿Son verdades absolutas los testigos de élite? No, de ninguna manera, porque de hecho están muy contaminados entre los que creen ciegamente también en el fenómeno ovni y los que creen ciegamente que el fenómeno ovni no es viable. Pero hay que escucharlos a los dos para poder tomar los elementos y sacar propias conclusiones. Por otro lado, estos son los expertos de élite, los expertos de élite. Los testigos de élite son los testigos que se han enfrentado a ver cosas en el cielo que a ellos los sorprende. Estos testigos de élite son, por ejemplo, un piloto de avión que vio una luz que no tiene nada que ver con lo que vio en toda su carrera. O un astronauta que dice que algo lo acompaña y que no tiene idea qué es. O un astrónomo que ve un objeto en el cielo y que no tiene ningún tipo de explicación. O cientos y cientos de personas capacitadas para mirar al cielo que no comprenden lo que ven. Esa es la diferencia entre testigo y experto. Disculpen, ahí se me mezcló, pero espero que ahora les haya quedado claro. Entonces tenemos los expertos, que son los que a veces se contaminan, a veces algunos son más objetivos. Tenemos los testigos de élite, tenemos los testigos, tenemos los datos oficiales que nos confirman y tenemos las investigaciones de los ufólogos. Las investigaciones de los ufólogos son fundamentales porque usualmente son los que van al campo, los que recopilan los datos, los que hablan de primera mano con cada uno de los testigos, los que logran recolectar muchas veces elementos que están relacionados con cada uno de los hechos, son los que tienen la información pura y dura de cada caso. Con todo esto que les estoy diciendo, más la prensa, más los artículos publicados, yo empiezo a investigar cada tema. A veces las investigaciones son más complejas y más en primera mano, y a veces es contar historias. También en este espacio depende un poco de lo que ustedes me vayan preguntando. A veces la pregunta es 100% científica y a veces es cómo es la historia de... Y ahí es donde se encuentra la gran variación. Pero bueno, como verán, es un trabajo hiper complejo y en mi caso es un trabajo que hago con un equipo de gente, sobre todo cuando hago documentales, muy grande, en la que todos juntos vamos trabajando e investigando, asesorados por diferentes expertos que ya han hecho parte del camino. Obviamente después de 20 años de hacer este tipo de documentales, yo ya tengo un camino hecho en donde también tomo muchas decisiones. Y yo siempre trato de pararme en este punto y ser muy honesto con todos ustedes. Yo no creo ni dejo de creer. Yo trato de colectar las historias, trato de buscar los argumentos, trato de explicar lo que es explicable y trato de contarles lo que para mí no tiene ningún tipo de explicación. Espero, Santiago, haber sido claro y no haber sido demasiado complejo en contar esta técnica, que es mi técnica personal de cómo investigo, pero que en realidad está 100% basada en mi profesión, en una de mis profesiones, porque tengo varias, eso es cierto, de periodista. Tercera y última pregunta de la noche me la hizo Johnny Ma 503. Johnny Ma 503. Y Johnny Ma pregunta: hola Jorge, espero que estés muy bien. Y ahí pone hashtag numeral la huella ovni. Tengo una pregunta. ¿Crees que lo que le pasa a las personas que se llama déjà vu es algo de memorias dadas por extraterrestres? ¿Crees que cuando le pasa a una persona es que ya vivió esa vida en otra dimensión? Oh, qué pregunta, ¿no? Justamente en estos días, por uno de mis proyectos, estuve hablando con muchos expertos sobre el concepto y lo que es déjà vu. Creo que es una pregunta que hay que desmenuzar en varias respuestas distintas.
Para la ciencia de déjà vu es un desfasaje entre los dos hemisferios en donde uno piensa algo más rápido que la otra y por eso se da la sensación de que algo ya lo habíamos vivido, porque en realidad lo habíamos vivido un microsegundo antes. Se pierde el sincronismo en el cerebro y se piensa dos veces en lo mismo. Y después está lo otro, ¿no? Están todas las dudas y preguntas de si lo vivimos en otra vida, si es un recuerdo de una vida anterior, o si tiene que ver con algo ocurrido en otra dimensión. Hay toda una teoría que yo creo que en el podcast no hablamos nunca, que es la teoría de Jacobo Grinberg, que es la teoría sintérgica, que esto estoy robando palabras a charlas que he tenido con Néstor Berlanda, en donde lo que él explica es que en realidad de alguna manera en un plano superior todas las mentes están conectadas en tiempos, en dimensiones distintas y que de alguna manera todo se hermana en ese gran plano. Entonces, una de las opciones sería que estos recuerdos sean o que tengan que ver con dos fragmentos de esta gran... Que otro día, si les interesa, hablamos bien en profundidad. No es un tema extraterrestre, pero es un tema fascinante. Pero que todas estas almas se hermanan en ese lugar. Corriéndonos de este planteo, que realmente es fascinante, vamos a ir a lo que realmente era la pregunta de Johnny. Que si podría ser que se vivió en otra dimensión. ¿Y qué tiene que ver esto con los extraterrestres? O con los ovnis. Bueno, cuando hablamos de que los ovnis existen, nosotros nos centramos en tratar de preguntarnos qué pueden ser. Y ahí es donde planteamos visitas de otros planetas, viajeros del tiempo, seres intraterrenos o seres de otras dimensiones, entre otras cientos de posibilidades. Cuando hablamos de seres de otras dimensiones, estamos hablando de que nosotros vivimos en 4 dimensiones, ¿no? Sabemos que en teoría hay otras 70 dimensiones o 60 y pico dimensiones para llegar a 70 que no terminamos de entender y de comprender qué son. Algunas son muy inestables, otras podrían ser más conceptuales que físicas, pero hay una rama de la ciencia que plantea que en realidad estas dimensiones podrían estar habilitando lo que se llaman universos paralelos o realidades paralelas. Que estas realidades paralelas serían en este mismo espacio seres que podrían convivir en nuestro mismo tiempo en otro lugar, pero en este mismo lugar a la vez. Es como bastante complejo, ¿no? Pero es tratar de comprender qué sería una dimensión paralela. Y a veces en esas dimensiones paralelas hay quienes sostienen que en realidad lo que tenemos son n cantidad de vidas distintas de los mismos seres. O sea, así como en esta dimensión yo estaría haciendo la huella ovni, tal vez en la otra dimensión podría estar haciendo, no sé, la huella de aviones. Porque yo muchas veces les he dicho que tal vez, si esta teoría es cierta, tal vez para esa otra dimensión ellos vean nuestros aviones en el cielo y piensen que nuestros aviones son los ovnis, quién sabe. Y en este punto es donde yo creo que podría haber algún tipo de análisis, si esta teoría es cierta, de que esas realidades con mismas personas en algún momento se confundan. Puede ser, quién sabe, en realidad no lo podemos llegar a comprender o a entender al día de hoy, pero podría ser una opción, ¿no? Yo no digo que no, y esta opción podría llegar a ser como una pequeña ventana, así como también encontramos pequeñas ventanas en donde podríamos ver seres distintos o podríamos ver objetos en el cielo volando, y tal vez en esa otra dimensión les ocurre exactamente lo mismo con nuestra tecnología, con nuestra fisionomía, etcétera, etcétera, etcétera. Son teorías raras y complejas, pero lo interesante de este tipo de teorías es que no están descartadas, y al no estar descartadas todo podría ser. Así que, quién sabe cuál sería la realidad. Bueno, como les decía, hoy tuvimos 3 preguntas interesantes. Yo creo que tuvieron que ver más con
con la experiencia o la poca experiencia que yo he tenido y con mis métodos de trabajo y mis conclusiones, más que con historias directas de casos. Pero bueno, es lo que tocó. Tocaban esas 3 preguntas en orden, así que decidí responderlas tal cual estaban. Espero que este episodio, que fue distinto, les haya servido para seguir buscando argumentos y les haya interesado y les haya parecido entretenido. Como siempre les digo, sigan mirando al cielo y sigan haciéndose preguntas mientras entre todos nos capacitamos. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Recuerden seguirme en redes. En Instagram soy @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Mi mail es lashistoriasdegeorge, lashistoriasdegeorge@gmail.com. Y no se olviden de poner seguir este podcast en donde lo estén escuchando. Sea Spotify, sea Spreaker, sea Evox, sea Apple Podcast, Google Podcast, en donde lo estén escuchando, pongan seguir, así les avisa cada vez que hay un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, gracias por seguir mandando preguntas y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.